Buenos días, tardes o noches, profesor Luján. Esta es mi presentación acerca de lo que es el ciclo de vida del software. Primero que todo, vamos a definir que el ciclo de vida del software es un conjunto de etapas, principalmente 6, aunque suele variar entre 5 y hasta 7 incluso, en las que se detallan todo el proceso de creación del software, viendo desde la concepción de su idea hasta el lanzamiento y posterior mantenimiento. Realmente, aunque este ciclo suele abarcar en detalle qué se hace en cada una de las 6 etapas, cabe incluir que acá se explora principalmente a la persona en cada etapa. Pues bien, entonces empecemos en la fase 1, la fase de requerimientos. En esta fase se evalúan los requisitos y requerimientos que necesitará el sistema para poder ser construido. O sea, aquí es donde concebimos la idea, lo que el cliente nos pide, lo que tenemos en mente, y suelen dividirse en distintos tipos de requisitos, principalmente estos 4 requisitos funcionales, los cuales describen lo que va a ser el comportamiento del sistema en cada una de sus funciones. Luego están los requisitos no funcionales, los que describen a los requisitos del sistema de una manera no objetiva. Por ejemplo, un visor de PDF debería tener la función de imprimir. No necesita saber específicamente cómo lo hace, el cliente sabe que necesita imprimir un documento. Quizás un sistema puede tener drag and drop, no es tan específico como en los requisitos funcionales. Bueno, luego tenemos los requisitos de usuario. Aquí principalmente nos dedicamos a saber qué necesita el usuario conocer de nuestra aplicación e incluso cómo el usuario le gustaría los requisitos funcionales, pero de una manera más comprensible. O sea, que el propio usuario te detallará los requisitos funcionales, pero no tan detallados como deberían ser. Bueno, luego tenemos los requisitos del sistema. Aquí se detallan todas las tecnologías necesarias, compatibilidades y todo lo que va a permitir que este proyecto se lleve a cabo. Explican cómo se le debe también proporcionar cada requisito del usuario. No sé, el usuario debe tener un teléfono Android, un iOS o una Mac, quién sabe. Lo más importante de la fase de requerimiento es que necesitas llegar a un acuerdo con el cliente, entenderlo, entender sus necesidades y dejar todos los límites de funcionalidades bien claros, así como precios, tiempos y toda información sensible que sea de vital importancia para el cumplimiento del proyecto. Luego entramos en la fase 2, también conocida fase de diseño. En esta fase se piensa sobre las tecnologías y dependencias que usarás para el desarrollo de este proyecto. Por ejemplo, en la fase 1, si bien los requisitos del sistema, se detalló que necesitarías un servidor. Ya acá vas a definir si necesitarías un servidor Windows, Linux o Mac, dependencia de lo que quieras hacer. Fíjate que acá también se van a planificar cuáles serán las metodologías de desarrollo que se usarán, así como las metodologías ágiles que se llevarán a cabo durante el proceso de implementación. Se pondrán de acuerdo entre los diseñadores y el equipo de programación para poder tener determinadas interfaces de usuario, se encargarán las artes, diseños de bases de datos, etc. Básicamente acá se van a tomar todas las decisiones necesarias para la posterior implementación del proyecto. Luego en la etapa de diseño empezamos a ver algunos roles importantes. Algunos de ellos son el Project Manager, quien es el encargado de supervisar todos los requisitos y cumplimientos estrictamente del software, y además es una persona que suele priorizar mucho las fechas de entregas, pero en sí su trabajo no es estar supervisando constantemente a las personas, sino el cumplimiento del trabajo de cada persona. Por otro lado está el diseñador. Usualmente es el encargado del arte, diseños de interfaces de usuarios, si son requeridas por supuesto, pero realmente un diseñador no es solo eso. Como bien hablamos, hay diseñadores para bases de datos, quien dice diagramas de construcción del software, como por ejemplo los gráficos UML en programación orientada a objetos, cosa que supongo que haga un programador, no un diseñador, pero quién sabe, hay de todo. También encontramos entre estos roles al Scrum Master. ¿Quién es el Scrum Master? Es quien llevará a cabo los procesos de metodologías ágiles. También es quien pensará en qué metodología conviene más para el equipo con el que se va a trabajar. Suele ser el encargado también de asignar tareas a distintos integrantes del equipo. Y concluyendo con la fase de diseño, llegamos a la fase 3 o fase de desarrollo. En esta fase se lleva a cabo la implementación del diseño de la solución de software. Realmente esta es, como dice usted en las clases, la etapa donde se aplica código. Y también es importante recalcar que acá es donde se empiezan a usar ya las metodologías ágiles. O sea, si en la fase de diseño se planificaron cuál se iba a usar para cada equipo, aquí cada equipo empieza a usarla. ¿Y con qué objetivo hacemos metodologías ágiles?
pues con el objetivo de conseguir unas implementaciones y cumplimientos más rápidos para el desarrollo y baratos también. Y ya que estábamos hablando de metodologías ágiles, aquí traigo una lista de algunas de las más famosas: Scrum, Extreme Programming, Dynamic System Development Method o DSDM por sus siglas en inglés, el grupo de metodologías Crystal, Feature Driven Development o FDD por sus siglas en inglés, o Adaptive Software Development. No es que no haya más, solo esas son de las más usadas en estos días. Y terminando con la fase 3 de implementación, pues ¿cuál sigue? La fase 4, la de pruebas. Y en la fase de pruebas es la fase donde se va a probar lo que ya se implementó en la fase anterior. O sea, el software que se construyó ya en la fase 3, aquí necesitará ser probado para garantizar de cierta manera la salida de un producto sólido. ¿Cómo se va a probar? Pues se prueban las características y funciones por separado, usando técnicas como las de caja negra y caja blanca, que son las más famosas. Primero vamos a ver las técnicas de caja blanca. ¿Pero qué son las técnicas de caja blanca? Pues son técnicas que revisan el funcionamiento interno del software, o sea, la escritura de las funciones, cómo se mueve, su diseño y así. Entre algunas de las pruebas de caja blanca tenemos las pruebas de ruta básica, pruebas de ciclos y bucles, pruebas de condición y condición múltiple. El otro tipo de pruebas, las pruebas de caja negra, que consisten en hacer pruebas sobre los inputs y outputs de ciertas funcionalidades o características. Entre ellas podemos encontrar las de partición de equivalencia, análisis de valor límite, pruebas de tablas de decisión, pruebas de decisión de estado, pruebas de caso de uso. Y estas pruebas que mencioné, tanto de caja negra, caja blanca, son las que más se suelen ver. Luego tenemos la fase 5 o fase de lanzamiento. En esta fase es donde el software se distribuye o se le entrega al cliente o a los usuarios, o depende del caso que sea, ¿no? Pero siempre, absolutamente siempre, es muy recomendable evitar los fines de semana para estas tareas. ¿Por qué? Porque supongamos que tu fase de pruebas no fue tan buena, lo cual puede pasar, y entonces lanzaste tu proyecto en viernes. Seamos sinceros, lo más probable es que no trabajes ni sábado ni domingo. Entonces tu producto, tu software o tu cliente no podrá estar haciendo sus funciones, quizás pierda mucho dinero o tiempo o se enoje, puede pasar cualquier cosa. Y no lo vas a poder arreglar hasta el lunes, que sería el día en el que vuelves a abrir, ¿no? O sea, no es que no puedas trabajar sábado y domingo, solo es que ya como compañía tienes tus horarios. Luego caemos en la última fase, la fase 6, llamada de mantenimiento u operaciones. En esta fase suelen suceder muchos errores luego de que el software fue desplegado, pues puede que, como mencioné anteriormente, el equipo de pruebas no haya hecho un buen trabajo, y en esos casos, esos errores necesitan ser arreglados. ¿Y cómo vas a organizar estos controles? Pues mediante versiones. O sea, supongamos que tu aplicación usa la cámara y está mal programada, la cámara no funcionó bien, y luego lanzarás una versión 1.1. Quien dice, en esta etapa no solo se van a arreglar errores, ¿no?, sino que también se pueden dar mejoras de características que ya existían o incluso incluir algunas nuevas. Bueno, y ya terminado nuestro recorrido por el ciclo de vida del software, cabe mencionar que este ciclo, aunque bien describe los procesos, hay que tener siempre en cuenta que lo perfecto no existe. Por tanto, podrías tener cualquier problema en cualquiera de las fases. Lo recomendable sería hacer las cosas siempre bien documentadas, con sus límites bien definidos en el caso de trabajes con clientes, de límites de pago, funcionalidades acordadas, tiempos de entrega y ese tipo de cosas. Y así terminaríamos lo que sería este video sobre el ciclo de vida del software y las características de cada una de sus etapas. Espero que les haya gustado y les deseo buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento verá esto. Me espero verlo en clase.